En capítulos anteriores de Erráticamente, estuvimos hablando acerca del humor negro. Em, ¿Por qué a nosotros nos dio por hablar de humor negro? Y más importante aún, ¿por qué nos dio por seguir hablando de humor negro? Sinceramente no sé cómo llegamos al tema, pero resultó ser un tema muy interesante. La vez pasada creo que hubo una discusión verdaderamente valiosa que tocó los puntos álgidos, lo principal del tema. Y pues a raíz de eso, o sea, hicimos una recopilación de pequeños videos de algunos comediantes, de algunos stand-ups comedy que nos parecieron que usaban nuestra teoría, la ponían en práctica. Y pues yo hice la tarea, revisé algunos videos que son de humoristas americanos, sobre todo estadounidenses. Uno era Carlin y el otro es Louis C.K. Debo decir que me quedo mucho con Carlin. Carlin va más de acuerdo con lo que yo opinaba y pues Gio opinaba en la discusión Dios pasada. mío. Era el hecho de que el humor negro, si bien ahí estaba el meollo de la discusión al final, porque no nos decidimos, la conclusión fue que el humor negro por sí mismo no tiene una clara cualidad preestablecida y que puede ser muchas cosas a la vez. Y eso es lo que lo hace como tan rico, le da tantas posibilidades. Así que Acá, como decía, ¿cómo le no sé digo? quién. ¿Cómo le digo? Sí. O sea, no me diga usted, dígame quién decía lo que decía. Yo puedo decirle, Sí, ya que. Usted es ya se me olvidó No, lo inmortal. que bueno, estaba diciendo. no, pero es que sí, en capítulos anteriores nosotros estábamos discutiendo en torno al humor negro. Pues sí, es un tema muy interesante y todo, pero salieron varias posturas. Por un lado, y creo que Carly, que fue el que sugirió... Ay, no sé, es Gio. Sí, ya como sea. Digamos que él sugería que el humor negro tenía una función que yo decía que me parecía más satírica, pero que él podría desarrollar mucho mejor. Díganos usted, ¿cuál era su punto frente al humor negro y qué podemos esperar en este capítulo, como para decir que vamos a hablar de cosas distintas? Bueno, pues mi punto con el humor negro es que el humor realmente es un humor que busca, digamos, una reacción o afectar al que lo escucha. Digamos que en eso diferenciaba humor negro de un simple chiste cruel. Chiste cruel, digamos que puede tender a lo absurdo o a lo sencillo y no va a afectar a nadie, no puede causar ni una ofensa o una reacción, mientras que el humor negro tiene que atacar de alguna manera una sensibilidad para que así el que lo Pero escuche de alguna manera se vea afectado. Y eso solo sucede el cuando chiste tiene un cruel también contenido, una puede carga. apelar a la sensibilidad. Precisamente por eso es cruel, porque usted es sensible frente al tema, ¿no? Es que igual a mí me parece complicado tratar de distinguir entre el cruel y el negro. Pues no sé, digamos que yo me refiero al chiste cruel en el sentido de chiste, o sea, el chiste simple. O sea, porque sí, el humor negro puede ser cruel, pero Ajá. un chiste cruel puede ser muy sencillo. Bueno. Entonces me refiero a chiste cruel no a todos los chistes crueles, sino al chiste sencillo. Por eso pues le pongo esa palabra, chiste. Entonces aquí es donde las facciones se delimitan. Van a ser ustedes dos contra mí porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esto se parece mucho al debate que uno tenía cuando era más joven. Como cuando la mamá le decía a uno, no, es que los muñequitos son para los niños, no para los adultos. Pues porque a uno le alegan eso es cuando está más grande. O por lo menos aquí, en el terreno en el que yo crecí, los muñequitos eran para niños. Y uno decía, esta gente no conoce el hentai o son padres mega progresivos. La cuestión es que yo creo que el humor negro sí depende directamente del contenido. Y en tanto humor, y eso era lo que yo peleaba la vez pasada, el fin último es hacer reír. Y por eso es que la construcción podría sencillamente fiarse en la construcción del chiste en un panorama irreal. Básicamente lo importante es que sea gracioso para el que lo escucha. Y por eso yo en este caso me voy a pegar mucho de Jeselnik. Porque ese es el tipo de humor de Jeselnik. El sujeto hace construcciones que sí pueden partir de sucesos reales. Efectivamente son realidades que existen. Violación, los pederastas, digamos que todo tipo de abuso, misoginia, racismo y lo demás. Pero él se centra en la construcción del chiste sencillamente para que todos esos temas que pueden ser desagradables o rechazados por muchos suenen graciosos, sin necesidad de una pretensión política o reflexiva al respecto. Por eso, pero no es que haya una necesidad No, política. pero es que hay una diferencia, porque por ejemplo usted proponía a Carlin y yo creo que él sí es un humorista que refleja perfecto su punto, porque en él sí hay una queja visible. En él sí existe una ironía
que va dirigida a algo. Si se dice, es que usted es un pendejo o esto es un absurdo por esto, por esto, por esto, y yo cuando expreso las consecuencias de absurdos, estoy apelando a un tipo de razonamiento en el que le estoy diciendo básicamente que somos una población pendeja o una población absurda, porque a partir de esta realidad se pueden derivar estas otras. Y yo lo estoy haciendo en método de humor, para hacer una crítica. Porque en Carlin sí se ve una crítica visible. La redundancia aparece. Sí, hay una crítica. En Carlin hay una crítica visible. Con mi punto anterior yo no me refiero a que se necesite una ideología o una crítica para hacer un humor negro, sino que simplemente no se puede nombrar humor negro a cualquier chiste cruel, sino que el chiste tiene que por lo menos reflejar o afectar de alguna manera. Por eso digo, un simple chiste cruel, digamos que en su sencillez no alcanza a llegar Pero entonces a lo ahí, que yo llamaría humor negro. ahí sí necesitamos ejemplos. Porque pues Deme un ejemplo de chiste cruel y uno de humor negro. Porque para mí sigue siendo un poquito de lo mismo. Por ejemplo, el chiste clásico de chiste cruel. ¿Por qué se cayó el niño del columpio? Porque no tenía brazos. Digamos que es un chiste demasiado simple. Digamos que no refleja, bueno, puede que refleje una realidad de que haya niños sin brazos y que hay columpios, pero digamos que la conexión ahí necesariamente no afecta mucho al que escucha el chiste. Sin embargo, digamos otro chiste que también tiene una estructura sencilla, pero puede afectar más es: jugaron escondidas en armeros y 1, 2, 3 por Omaira que está sacando la cabeza. ¿No? Ah, sí. Sí, es un clásico. El primer chiste, digamos, dada la sencillez de la realidad que presenta, digamos, algo como muy random, no afecta en nada, mientras que el otro chiste sí afecta mucho más o golpea mucho más fuerte, porque apela, digamos, a una realidad que, digamos, se tiene muy cercana. Entonces a mí me parece que ahí es donde se construye humor negro, donde el chiste, digamos, dentro de su misma construcción no es tan sencillo, porque digamos que trae temas, aunque no tenga una intención política, mientras que otro simplemente como que menciona Pero sabe que hechos usted la aleatorios. relación únicamente es de intensidad. Pues sí, en eso diría que el humor negro sí requiere cierta intensidad. O sea, el humor negro es humor intenso, es humor... Sí, hágale Cuervo que no lo hemos dejado hablar. No hemos dejado hablar al ave de mal agüero. ¿Por qué es de mal agüero? Por eso. Ah, bueno, eso ya tiene que ver con razones que vienen como desde la Edad Media. Se ha creado toda una iconoclastia visual Claro. y también literaria alrededor de la figura del cuervo, como ave que presagia el mal. Pero bueno, Sí. suena el himno de la Unión No, pues, Soviética. Y, sí. El himno de la Unión Soviética. Hágale pues, Bueno, Cuervo. si esta vez sí se me permite terminar la idea que iba a esbozar al principio, es que viendo los videos de Carlin me quedó claro de que el buen humor negro tiene que tener de las dos cosas. Tiene que tener un poquito de lo que dice yo y de lo que dice yo. Aunque puede que no explícitamente no se haga la crítica, tiene que dejar abierta la puerta a que se pueda hacer una crítica posterior, a que haya un entendimiento después en el espectador como más profundo sobre la situación sobre la que se hizo burla en un principio, porque el humor negro, en cuanto que trata de cierta realidad social, está como anclado siempre en cierta situación específica social. Nos puede plantear reflexiones sobre la realidad, o sea, nuestra realidad propia, también sobre el reconocimiento de las otras personas en cuanto a sentir empatía, porque eso me pareció que la primera rutina, la de Louis C.K. del Louis C.K., me pareció que esta no era tan crítica como la de Carlin, pero tenía un punto, y es que después de ver la rutina, la crítica no era totalmente explícita, pero si uno se ponía a pensar más allá de eso al terminar la rutina, sí uno sí podía, o sea, abría la puerta para que uno se quedara pensando, en cuanto que él empezó así como muy cómico, muy jiji, jaja, nuestro país está construido sobre el esfuerzo de miles de esclavos, que el ferrocarril fue construido por chinos, de que todas estas cosas, las maravillas del mundo, cuando habla de lo de las pirámides, que todas estas cosas increíbles fueron construidas por mano de obra esclavista, pues hacía pensar en lo cotidiana que se hacen algunas formas de esclavitud conforme pasa el tiempo y cómo las interiorizamos tanto que después de ver así se hacen como muy cotidianas, se hace muy cotidiano ser
ser racista, se hace muy cotidiano ser de tal o cual forma con cierto grupo de gente o establecer cierto tipo de pensamiento, porque así funciona. Entonces pensaba que el humor negro, entonces, en cuanto construcción artificial, porque como digo está anclada en cierto momento social, demanda conciencia del que hace el humor, y pues la conciencia sobre cierto acto que ocurre en este momento y en este lugar también trae una crítica implícita. Así que esto puede tomar dos caminos, que puede ser el de la pura evasión de la realidad por la mera burla, que es más lo que apoya a Jefferson un poco, y el otro del camino como crítico, de crear autoconciencia sobre una situación particular, que es más lo que hace Carlin. Pero Carlin combina en algunas rutinas las dos cosas de una manera que a mí me pareció increíble, como cuando empieza, es casi que una metáfora, una figura literal, una figura así retórica muy grande, pero él decía que había que sacar a cierto tipo de gente del país. Entonces empezaba a decir que había que sacar a los alcohólicos, a los drogadictos, a los asesinos, a los maniáticos, y empieza a crear unos grupos que dentro de la metáfora que está creando se ven como grupos muy distantes por lo dispares, por lo exagerado de sus descripciones. Pero al final él unifica todo diciendo que ese estado de cosas, ese estado de locura, es Estados Unidos, ya está aquí. O sea, alguien ya abrió el corral en el que estaban encerrados todos esos locos, y eso ya sucedió. Rutinas como esa me parecieron muy buenas porque combinaban las dos cosas que nosotros discutíamos. Y me parece que aunque el humor negro no tiene totalmente el deber de ser crítico todo el tiempo, por lo menos sí es un deber que deje la puerta abierta, para que exista la crítica, y pues ya depende del espectador si se queda en la risa como de un primer momento, o si avanza de ahí hacia la autoconciencia, hacia la crítica social, hacia pensarse a sí mismo como parte de ese problema, o pensar empáticamente en el problema de otras personas, porque pues lo de Carlin estaba lejos de nuestra realidad un poco, porque eran cosas muy típicas de lo americano, pero igual pues lo llevaban a uno a pensar en esa situación. Sí, es que el humor negro tiene que ser como un acosador de tren, no necesariamente va a cometer el acto, pero sí lo va a dejar manoseado. Pero es que igual, ¿qué es lo que me choca o lo que me perturba de la idea? Que pareciera que estuvieran dando un deber ser del humor negro, y el único deber o la única obligación que tiene el humorista es hacer reír. Y en esa medida, el humor podría ser mecánico. ¿En qué sentido? En que en últimas la pregunta de fondo es ¿por qué temas tan sensibles como los que trata el humor negro o el humor cruel, como dice yo, nos dan risa? Y uno dice, solamente podría haber humor, o hay humor negro porque hay absurdos en el mundo. Si el mundo fuera perfecto, no habría cabida para ese tipo de humor, ¿no? Y en esa medida sí estaría de acuerdo en que el humor tiene un potencial importante de crítica, porque igual es una forma distinta de exposición. Sin embargo, lo que me parece atractivo, y por eso es que yo podría poner en el mismo nivel a personas como a Jeselnik, que habla sencillamente de estructuras, cosas crueles porque sí, algo que me inventé sencillamente para hacerlo sentir mal a usted y al mismo tiempo que se ría, con un Carlin que sí parece tener una estructura elaborada a partir de una realidad y que sí pretende algún tipo de reflexión, y me parece que estarían sería la misma calidad en la medida que los dos son capaces de hacer reír, solo que son públicos diferentes. ¿Qué pasa? Por eso, pero solo se considera humor negro porque los temas precisamente crueles que vienen en el humor traen algo a la mente, o sea, acercan una realidad que... No, eso ahí disiento por completo. Y por eso es que digo que el humor en esa medida es mecánico. Yo en la ocasión pasada hablaba del Schadenfreude. ¿Y qué es la felicidad a partir del sufrimiento ajeno? Existe algo en nuestra naturaleza que nos hace disfrutar un poquito con las desgracias de los demás, que nos hacen disfrutar un poquito el hecho de que alguien esté disminuido frente a mí. Y yo considero que ese es uno de los fundamentos que hace que el humor negro pueda ser gracioso. Porque es que digamos que si nosotros únicamente lo dejamos en la sátira, lo dejamos en la conciencia y demás, estaríamos poniendo en la misma condición, si nos centramos en ese punto únicamente, al discurso no cómico con el discurso cómico. Serían exactamente igual, tendrían el mismo propósito. Pero la pregunta es, ¿por qué el discurso cómico sería mejor que el discurso no cómico si hablan de lo mismo y pretenden la misma reflexión? Y la idea es que el discurso cómico nos toca por un lado, y ese lado es el
toda comedia se funda en la sorpresa. Y usted con Jesselyn puede ver eso todo el tiempo. El sujeto es muy bueno, digamos que desviando la atención y forzando la sorpresa a algo que uno no piensa, y precisamente por eso es sorpresa, y al mismo tiempo con un contenido muy cruel. Es una construcción que puede ser irreal, pero que al mismo tiempo uno contextualiza, pero a partir de que esto es cruel, esto no debería hacerse, yo por qué me estoy riendo de esta pendejada, es por la parte mecánica que nosotros tenemos. Y esa parte mecánica yo creo que sí merece un espacio de reflexión acá. ¿Por qué nos reímos por el humor negro? Y yo creo que ahí puede estar la clave para la disputa, porque yo sigo sosteniendo que humor negro únicamente es por el contenido, independientemente de que haya o no reflexión. No, por eso, pues es que yo no estoy hablando de reflexión específica, yo simplemente digo que el humor negro solo puede considerarse negro cuando realmente trae algo a la mente, así sea una imagen horrible. Pero digamos que tiene que ser una buena imagen, una imagen intensa, eso es a lo que me refería anteriormente. Volviendo al ejemplo de los chistes anteriores, el niño sin brazos pues es una realidad de que haya niños sin brazos, pero no es una imagen fuerte, no es una imagen que realmente... Sino que ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y es que si nosotros tenemos ese tipo de perspectiva, si lo dijo usted mismo, va a haber personas a las que cierto humor va a ser negro, y hay otras a las que ese humor les va a parecer más blanco o de otro color. Entonces caemos en el relativismo. ¿Cómo podemos hacer objetivo esto? Es que no se puede hacer Es que no se puede hacer objetivo, creo que es lo que yo estaba intentando explicar. Sí se puede hacer objetivo. Es lo que estaba intentando explicar ahorita, porque que el humor negro tiene muchos más... O sea, habíamos hablado de una definición de humor negro, y habíamos dicho que lo que tenemos sobre humor negro exactamente no es nada, porque el término nació simplemente de una compilación de textos que eran en su mayoría satíricos. Y de ahí salió, digamos que la postura que principalmente alimentamos y yo. Pero pues una definición clara como tal no tiene, y cualidades tampoco las que nosotros le queramos adjudicar al término. Y eso es como lo rico del término, que puede, lo que yo quería decir ahorita, que puede ser muchas cosas a la vez, y a la vez también se convierte en un asunto de preferencias. Usted prefiere este tipo de humor negro que, o sea, decía, puede que no tenga el componente, no vaya un paso más allá para llegar a la provocación tal vez, o a lo crítico, sino que tal vez se quede en un primer estadio, que es ese, el de la risa. Sí, porque realmente si nos ponemos a hablar de la parte cómica, el humor negro no es el humor de la mayoría. Digamos, existe una gran cantidad de gente que no disfruta del humor negro porque las imágenes que pone el humor negro en la mente simplemente les parecen demasiado horribles o demasiado trágicas y no logran ver el aspecto cómico. Ajá. Entonces ahí no se puede hablar de simplemente una función de comedia objetiva, porque no se puede hablar de comedia objetiva, porque realmente cada persona le da risa de cosas diferentes. Sí, pero la estructura es la misma. El humor viene con la sorpresa. Es que existe una estructura. Es que no se habla de humor negro como caiga, o no existe una taxonomía del humor porque sí. Existe el humor porque hace reír. Existe una estructura humorística y digamos que los comediantes siempre tienen una forma de hacer humor enfocada a algo. Porque yo sostengo que sí puede ser objetiva, y es porque nosotros tenemos una disposición natural hacia ciertos temas. Ya, esa disposición natural puede ser moldeada por el contexto, pero eso no significa que esa vaina deje de estar ahí. Hay gente que puede odiar el humor negro, pero al mismo tiempo se puede reír porque alguien se cae al frente, o porque a alguien le ocurre algo. Sí, el slapstick no es humor negro o algo por el estilo, pero mi punto es que sigue siendo una base, y en lo único que se queda es en la intensidad. Sí existe una base por la que el humor negro se justifica y puede ser gracioso, y es una base biológica. Y esa base biológica yo creo que tiene que ver con dinámicas de poder. Pero eso lo podemos desarrollar más adelante. Sigan redondeando su punto. Pero a mí me parece que esa definición es muy amplia, porque realmente usted le puede aplicar eso a toda la comedia. Sí, y es que básicamente el humor negro rodea toda la comedia. Es que ese es el problema en decir que es que hay humor cruel y humor negro. No. Es que a mí me parece que por el contrario el humor negro no rodea toda la comedia. El humor negro es una parte específica de la comedia, pero no es toda la comedia. Sí, porque hay una comedia yo nunca dije que era toda la comedia. Yo dije que podría estar en todos los tipos de comedia.
Y si usted ve videos, hasta en el Chavo hay humor negro, sencillamente por hablar de gordos. Por En eso, los pero es que dibujos animados hay humor negro. por eso, En pero to- en ese caso yo eso no lo considero humor negro. O sea, Sí, pues en ese caso no se podría, entonces todo es un, digamos que de alguna manera todo lo que tenga que una referencia a un tema de realidad, entonces es humor negro, pues. o que sea ligeramente O sea, ofensiva, ya es humor negro, pues sí, esa tampoco me es una suena mucho. definición muy amplia para humor negro. Mira, aquí O sea, tengo... porque toda la comedia tiene que ver, digamos, con un principio de sufrimiento de alguna manera. Ajá. Entonces, toda la comedia sería humor negro, no se puede poner así. Digamos que por eso para mí el humor negro va en una cuestión de intensidad, no Yo en la creo que sí. cuestión de sufrimiento. Eso ya me parece un principio más general de la comedia en sí, no del humor negro. Vamos a leer la definición de humor negro desde Wikipedia. Aquí gran parte les va a dar la razón. Solamente me voy a detener en ciertas partes. Porque sí, el tema genera ambigüedad. Sino que lo que yo quiero sostener a fondo es que en últimas todos somos solapados. En el fondo todos disfrutamos en cierta medida del humor negro. Porque es algo intrínseco en cada uno. El humor negro es un tipo de humor que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían, contempladas desde otras perspectivas, piedad, terror, lástima o emociones parecidas. Aquí va la parte de la sátira. Cuestiona o analiza situaciones sociales que generalmente son serias mediante la sátira. También se incluye el sarcasmo y la sátira, generalmente para inducir en el público el pensamiento crítico, que va perfectamente de la mano con lo que dicen. La reflexión, o aquí va lo mío, o el shock. ¿Qué pasa? Ya de por sí la definición de humor negro es amplia. ¿Por qué estaríamos hablando de un humor negro más intenso que otro? Y eso tendría que ver por cuestiones sociales. Porque hay temas que nos da miedo hablar, ¿no? Y digamos que aquí es donde usted estaría diciendo que son los temas que más nos da miedo hablar, los que son más negros. Estaríamos de acuerdo, pero sin embargo, si tenemos estas características de lo que es el humor negro permea absolutamente todo lo que nosotros tenemos como humor. Y aquí es donde viene, ¿por qué nos reímos de cosas así? Y yo digo que es esa simiente en cada uno lo que hace que el humor negro pueda existir. Y es Por eso, eso. pero por eso, esa es la forma en la que se dice, sí, hay un principio biológico de reírse, digamos, del sufrimiento ajeno. Pero a mí me parece que ese es un principio cómico en general. O sea, el humor negro empieza a ser negro cuando la intensidad sube. Ese es mi Sí. punto. Mi punto no es que la comedia no se base en el sufrimiento, sino que la comedia sí tiene una base en el sufrimiento, pero no se le puede llamar negra hasta que la intensidad llegue a ciertos puntos. Pero usted también entiende el mío, ¿no? Que de acuerdo al contenido es muy fácil atribuirle algo de negrura a muchos tipos de humor. Yo estoy de acuerdo con usted, no solamente en el potencial del humor negro para la crítica, en tanto transgresivo, porque a mí me parece que después de la crisis o la transgresión es que se puede dar paso a la reflexión, sino también en el hecho de la intensidad. Y aquí es donde me gustaría entrar en ese tema. La intensidad. ¿Cómo podemos definir esa idea de el humor negro como tabú? Porque es que yo creo que lo que nos movió a hacer esta idea del humor negro o de desarrollar esta idea del humor negro es precisamente porque el humor negro es polémico. Pues digamos, en mi caso más que todo es cita obligada con el humor negro porque pues es el humor que más disfruto y pero que al mismo tiempo comprendo que mucha gente realmente tiene como cierto miedo a disfrutar del humor negro, como dice Jefferson, por una cierta como solapadez o una corrección política de que no está bien reírse de algo que acaba de pasar, no está bien reírse de la muerte o de una masacre, no está bien hacer un meme acerca de una persona que se suicidó, porque pues digamos que hay una corrección política, y digamos que bueno, sí puede ser irrespetuoso, puede ser bastante perturbador para algunas personas, pero digamos que es para mí el llegar a esa intensidad de humor la que digamos que a uno le permite como no evadir los temas, no evadir que esos temas existen. Sí, de hecho, y precisamente por eso que hacíamos mención de Zizek, porque Zizek habla exactamente
está bueno o tiene una idea semejante a la suya. Porque la idea es de que si nosotros somos políticamente correctos todo el tiempo, nosotros lo único que estamos haciendo es como el gato echándole tierra a algo que igual va a seguir oliendo y va a seguir estando ahí, ¿no? La cuestión es que él dice que nosotros debemos ser transgresivos porque a partir de la transgresión viene la revolución. Pero claro, todo el mundo cuando escucha la palabra revolución piensa en guerrilla o en matoneo. No necesariamente. La revolución es pararse frente a un tema y discutir, bueno, esto existe. Y creo que es ese grado de que el humor negro regresa a la existencia de eso que nos da miedo ver, lo que también genera el impacto interesante del humor negro. ¿O usted qué cree, señor Cuervo, que lo noto tan callado? ¿O si acaso ha muerto? No, aquí estoy escuchándolos, estoy viendo el mundo arder desde aquí, Okay. desde mi tranquila posición aquí, O sea, negro es el color de su pájaro. el color de mi sino. Sí, ya está empezando a aceptar que el humor negro tiene una alta carga crítica, porque precisamente se desprende de cierto contexto. Se quiera o no se quiera, existe un establishment en el que está enmarcado ese humor negro y que el público inconscientemente va a entender. Porque creo que si Carlin hubiera venido aquí a Colombia a hacer alguna rutina de esas, probablemente nadie se reiría o solo algunos que entendieran algo de la historia americana y de la vida cotidiana en Norteamérica. Porque o sea, los humoristas también piensan en el público y como tal en el público pues piensan en cierto contexto muy claro que todo el mundo va a entender. Por eso lo de que el humor negro nace de un contexto social muy específico y está hecho para hacer reír o hacer más conscientes a las personas que precisamente lo escuchan en ese momento. Por ejemplo, ahí venía pienso en lo de Swift y lo de Thomas de Quincy, en todos esos textos que estaban en la compilación de Breton, pues todos esos textos lo que tienen es que pueden estar muy, muy anclados a cierto sitio y no son tan disfrutables cuando uno los lee como una obra independiente. Son más disfrutables si uno se entera un poquito de qué estaba pasando en Irlanda y en Inglaterra en ese momento, con lo de Thomas de Quincy, con lo del asesinato considerado como una de las bellas artes. De hecho ese de Thomas de Quincy vendría a servir también para un contexto como el nuestro, en el que se cometen muchos asesinatos sin que nadie haga nada y se ha convertido en algo casi que del día a día, que ya no lo vemos como algo extraordinario que muera gente, sino que ya ha pasado a ser, es tan normal que lo hacemos parte de nuestro pensamiento cotidiano. Creo que por eso es una discusión de no acabar, porque siempre va a estar ahí. Entonces vamos a estar tirando con lo de la discusión de lo subjetivo, de que el espectador, de que si es solo para hacer reír, de que si es tal, pero igual puede ser ambas cosas, como decía ahorita. Es que entonces, desde esa perspectiva, lo más parecido que hay en Colombia a Carlin sería Garzón. Sí. Aunque, bueno, y aquí viene la otra. Entonces, Juan Piz. ¿Ustedes conocen? Creo que he visto algo, pero me ha parecido que Juan Piz, su humor negro no mete el dedo en la llaga, sino que aquí hay como cierto nivel de humor que se tolera. Como que un tema se puede tratar hasta cierto punto sin empezar a comprometerse de una manera física y hasta la integridad propia. Él todavía llega hasta ese límite permitido por la corrección política aquí de nuestro país, me parece a mí. Aunque no he visto demasiadas cosas de él porque también me da como un poquito de no sé. Pereza. Sí, La verdad es que no es tan cómico. Es cuestión de gusto, sí, es cuestión de gusto, sino que hermano utiliza la ironía de que él es un sujeto de extrema derecha y cuando él va a hacer una crítica sobre los izquierdosos, él dice algo así como motosierra para todos, o sea, utiliza ese tipo de comentarios, entonces sí entraría dentro de lo que se está diciendo desde... O sea, la ironía también es una herramienta del humor negro y en esa sino medida... que digamos... En ese caso sí sería como la ironía como herramienta, sino que el personaje realmente no aplica la intensidad del humor así como debe ser. Es que aquí es donde viene otra cuestión, y es que por ejemplo el tipo de humor que uno ve en estos extranjeros es un humor muy elaborado, incluso desde Jesselnik, que es no tanto desde el resentimiento, sino desde la afección directa, de hacer sentir mal a la persona por reírse de lo que se está riendo, desde el mismo Carlin y desde otros tantos, porque si usted ve en Netflix hay infinidades. No pensé que hubiera tanto hijo de stand-up en Netflix. Está Dave Chappelle, está también creo que este man
¿cómo se llama? Joe, él tiene también un podcast, Joe Rogan. Hay muchos humoristas que realmente han elaborado mucho el humor y yo he escuchado también de boca de varios humoristas que también se pueden encontrar en YouTube, como Gonzalo Valderrama, que no es un humorista que me gusta mucho, no me parece tan gracioso, pero que sí podría llamar un académico del humor. El man habla de la estructura, es como la ironía de que la Biblia del humor la escribió una sujeta que no es humorista, porque existen los que catalogan el humor desde lo académico, ven por qué algo puede ser gracioso y genera la estructura, y los que se aventuran a hacer humor. Pero bueno, eso es un paréntesis. La cuestión es que sí, en cuanto a Colombia, creo que el humor sí está todavía en un principio, y eso lo dicen los mismos humoristas. Dicen, no, es que aquí el humor, o particularmente el stand-up, tiene 20 años, que era lo que decía este sujeto Valderrama. Y decía, y esa es la edad que tiene el humor en Colombia. Es un humor que salió relativamente pronto de la adolescencia. O sea, es una adolescencia vieja o tardía, apenas está viendo qué va a hacer con su vida, está todavía tratando de lidiar con las frustraciones del pasado, está viendo a ver qué va a estudiar, cómo va a ser, mejor dicho. Es un humor que apenas está tratando de buscar una forma. Pues se nota esa diferencia, por ejemplo, como en Estados Unidos o Inglaterra o otros países del primer mundo, que en los que la tradición del stand-up ya existe en clubes de comedia universitarios desde los años 60. Entonces sí, es una tradición mucho más larga y que por eso ya tiene un humor pues que ha madurado. Sí, mucho más elaborado. Es que incluso yo les pasé ese video de Louis C.K. sobre el sujeto que reconoce abiertamente que algo está mal, pero es el hook gracioso, que esas cosas que son tan malas, que todos aborrecemos tanto, al mismo tiempo como que nos ayudaron un poquito, y eso hace como que sepa que hay algo malo que en el fondo satisfizo alguna necesidad suya, que ahí es donde está la gran ironía, y lo que hace precisamente gracioso eso, como que listo, la verdad es que sí fue la maldad lo que nos puso donde estamos, y sí es el tipo de reflexión, por eso fue que compartí ese video, porque me parecía que iba muy de la mano con lo que se estaba hablando acá. Aunque ese video también me hizo pensar más en lo que estábamos, bueno, sí, en lo que estábamos hablando, de la corrección política, sobre qué se puede y sobre qué no se puede hablar, no solo en la esfera pública, sino en casa, en nuestras pequeñas comunidades. Porque cuando el man decía, pero creo que hacía referencia a que él había acabado de hacer algunos chistes sobre personas alérgicas a los cacahuates, o sí. de que esas personas, alguien que fuera alérgico a los cacahuates no deberían ni existir, no deberían ni tener derecho a vivir. Pero él decía que él no le correspondía decir eso porque pues personas había muchas, como diciendo, el problema está, pero yo no tengo derecho a decir, o sea, a tomar como el punto final en cierto tema. Entonces ahí es cuando empieza a tocar otros tópicos mucho más serios dentro de la vida americana, y siempre queda como con el pero yo no puedo hablar de eso totalmente. No, sino que el chiste era, si a ti un maní puede matarte, pues a lo mejor deberías morir, pues porque como quien dice, si usted lo mata algo tan insignificante es porque la naturaleza quiere que usted se muera. Sí. O sea, es como el recuento de esas pequeñas cosas que existen en la cabeza de cada uno, como esa pequeña dosis cruel o esa dosis de personalidad dura que existe dentro, pero que uno no la deja salir. O pues que uno tiene miedo de expresar por pertenecer al grupo. Digamos que ese es el problema que se podría ver también acá, ¿no? Existe como unos lineamientos muy marcados aquí de lo que se puede bromear, lo que no se puede bromear. O sea, igual Pues que es como esa cultura que empieza como que a verse también más fuerte en todo el mundo. La cancel culture, no se puede hacer un chiste, un comentario, porque pues digamos que ahora se trata de encajar todo en unas esferas muy correctas, muy políticamente correctas. Sí, bueno, ahí volvemos, es que ese es el eterno retorno, ¿no? Volvemos a la idea de que por un lado evadir esos temas es evadir también el debate, evadir la evaluación. Y yo he notado no solamente en humoristas de acá de Colombia, sino también en humoristas del extranjero, que han sido censurados, que en ellos existe la firme idea de que uno debería poder hacer humor de cualquier cosa. La censura en el humor no debería ser admitida. Pues uno de los argumentos era que si el humor tiene la capacidad de transformar una tragedia en un motivo de risa, el humor es uno de los grandes bienes de la humanidad. Pero entonces, ¿cómo desarrollamos bien esa idea?
¿Cuál es la función del humor? Pues eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Que aunque hay mucho humor, el humor que tiene como por función no solo quedarse en la risa, sino, sí, como frente a una sociedad, tal vez, a un grupo de personas impasible, es como para empezar es un camino para empezar a pensarse a sí mismos, pensarnos como sociedad y a pensar nuestros problemas. Y al mismo tiempo yo pienso que el humor es el condón del dolor, un término bonito. Pero espere, ¿por qué? No, ¿Por qué? explíqueme la referencia, porque me sonó muy a Marqués de Sade. Porque, pues, digamos que si nos referimos a que el humor como principio, digamos, tiene algo de sufrimiento, entonces de alguna manera el humor es esa protección que nos ayuda como a que nos metan el sufrimiento. Sin que haya, pero sin que realmente tenga consecuencias horribles. Sí, de hecho, usted me hizo acordar de algo que se mencionó en el podcast pasado, no tiene que ver con penetración. No, la catarsis, pero... sí. Por un lado, Pasiones. La catarsis va por el lado de lo que dice Cuervo, pero yo recuerdo es la idea de la autorrealización indirecta que existe en el Schadenfreude, a partir de lo que dice Gio. Porque digamos que lo que dice Gio es muy interesante. Por un lado sí hay catarsis, pero por otro lado está esa idea de la autorrealización. Yo estoy en un entorno particular, porque es el entorno, o sea, el humorista está en un globo, en una burbuja. En esta burbuja sabemos que nos reunimos para reírnos, sabemos que no estamos adoctrinando a nadie, sabemos que no estamos escuchando a alguien que efectivamente quiera violar niños, o quiera quemar negros, o quiera, yo qué sé, no sé qué otra cosa se me ocurre, no sé, que quiera vituperar homosexuales o lo que sea. No, estamos en un entorno donde sencillamente nos estamos aburriendo, no, nos estamos divirtiendo a partir de un mundo que tiene todo este tipo de absurdos y de prejuicios. Entonces digamos que esta autorrealización es, yo estoy en un entorno donde de cierta manera sí estoy cubierto. Entonces ahí sí iría mucho de la mano con lo que acabo de decir yo, que el humor sí es esa forma de salir en limpio, de pensar en cosas que dentro de lo regular no se piensan, ni siquiera son objeto de murmuraciones por temor al linchamiento, ¿no? o al vituperio. La cuestión es que yo creo que sí, la catarsis en el humor puede ser muy útil, pero me pregunto si realmente es efectivo, porque digamos, si bien el humor tiene un gran potencial de crítica, digamos que ¿qué tanto le exige a la persona que recibe ese humor? ¿Sí me hago entender? Porque yo puedo decir, lo que dice Carlin es muy gracioso. Sí, esto está muy jodido. Sin embargo, a pesar de que yo entienda el contexto, a pesar de que yo sepa por qué el man está diciendo lo que dice, yo solamente me quedo en las palabras y digo, no, sí, este man lo está diciendo de forma irónica y lo está volviendo gracioso, pero igual yo voy a seguir mi vida normal, ni voy a darle ningún tipo de trascendencia porque solamente me pareció gracioso. Sí hay una exigencia de parte del público hacia el humor del humorista, pienso yo. A pesar de que el público reaccione de esa manera y que sigue viviendo su vida sin pues darle más mente a eso, digamos que por lo menos por un momento, o digamos que la realidad está ahí, digamos que eso por lo menos ayuda a que, aunque no se haga nada al respecto, tal vez ese dolor que proviene pues de la misma realidad o del mismo contexto pues no pegue tan fuerte. Sí, tienes razón. Por ejemplo, es como pues hablar del tema de todos los temas de violaciones, racismo, masacres y todo eso, pues ¿cómo preferiría uno ver esto a forma de un meme asociado a algo, o simplemente ver en las noticias todos los días cómo hay un recuento de muertes en aquí, allá o allá? Digamos que la información, digamos, en la base es la misma. Hubo una masacre en esta parte del país, pero digamos que por lo menos con la parte del humor, pues esa risa contrarresta un poco el golpe que da la realidad. Sí, ahí viene la parte de la catarsis, que cuando en Wikipedia se hablaba de la risa del mono, de los investigadores, decían que la risa era, y repito lo que antes se mencionó, que era reír por no llorar, y que la risa servía como una forma de sobrellevar la realidad y para no morir en el intento de vivir la vida. Por eso, y es algo que de verdad realmente, pues digamos que el planteamiento de las corrientes, ahora los grupos que pretenden darle visibilidad a estos temas y que no permiten los chistes, pues se escudan en que el tema es serio y es grave, y por
por lo tanto no se puede hacer bromas al respecto. Pero entonces digamos que hay de por sí hay una pretensión de que a las personas hay que lastimarlas con esos temas para que hagan algo, pero pues yo pienso que realmente pues es una mentalidad muy del estilo como de golpear a alguien para hacerlo entender, pero pues en el contexto de una persona normal pues uno más bien se abre del tema que de estar esperando que lo golpeen con él. Es que eso me remite otra vez a Garzón, porque si digamos que Garzón en televisión decía, no, pues a mí me van a matar por lo que estoy haciendo, o digamos que mientras le embolaba los zapatos a algún político o alguien, le decía de frente como que, y usted va a seguir... ¿Usted cuántos años lleva en la política? Y usted va a seguir robando o algo por el estilo. Es un sujeto que uno decía como que, uy, este man ¿qué? Se va a hacer matar. Efectivamente se hizo matar después, pero él de frente decía las cosas. Y yo creo que sí, el humor sirve como esa vaselina para... Seguimos con las referencias que tiene que ver... Bueno, no sé. La vaselina que lubrica el motor. De nuestros discursos. Y yo creo que sí, yo creo que esos tapujos son los que hacen, o ese afán, y ahí apelamos de nuevo a Zizek, ese afán de decir todo tranquilamente, de ser románticos en el lenguaje, hace que dejemos de lado la parte salvaje que nos hace falta para abrir los ojos. Por eso, y entonces ahí es cuando yo realmente considero más valioso, digamos, que el humor en un tema que la seriedad, porque es que pues la seriedad simplemente hace que el tema se vuelva más amargo, una pastilla más difícil de tragar, y pues eso no es atractivo para casi nadie. Bueno, ¿llegamos a alguna conclusión? Parece que no. Eso lo tendrán que decidir los oyentes. No. Yo creo... Vote 1 para... Si está de acuerdo con Gio, vote 1. Si está de acuerdo. Envíe un CMS con valor de 5,000 pesos a este número. Sí, haga la consigna por Daviplata o por una cuenta Next. Sino que es que, o sea, a mí me parece interesante la idea del por qué nos reímos, pero sí creo que eso sería un tema para otro podcast. Y es que yo considero que nosotros nos regimos por dinámicas de poder todo el tiempo, y el humor también es una forma particular. Porque es que han notado que todo humorista es un personaje. Normalmente en el humor regular, en el humor de Sábados Felices y demás, el humorista se presenta como alguien defectuoso, como alguien que no inspira nada, como quien dice, y eso también lo tomé de una entrevista a Gonzalo Valderrama. Dice, es que el humorista se autobulea, se hace bullying a sí mismo, porque de cierta manera cuando el humorista se incluye dentro de la población, de una población afectada, o de una población vulnerable, o de una población digamos que delicada. Por ejemplo, también está el caso de Camilo Sánchez, que tiene Tourette. Cuando usted está dentro de esa población, usted tiene licencia para hablar del que sea, porque usted básicamente es víctima, ¿no? Entonces, la posición de víctima en el humorista sirve. Sin embargo, no es la única posición que existe, porque también he notado que en humoristas como Jeselnik o incluso en CK o en otros que son más críticos, la posición que ellos tienen no es concretamente de víctimas o sujetos que están padeciendo de algo. O sea, no están utilizando su condición como una excusa sino que al contrario utilizan la ironía como un discurso airado, ¿no? Entonces, sí, de hecho, Carlin en ningún momento se pone de víctima. Más bien se podría decir que Carlin es un atacante. Sí, lo mismo Jeselnik. Jeselnik es el que viola, Jeselnik es el que golpea, el que deja caer niños, el que, mejor dicho, el sujeto defectuoso que irrita. Porque esa también es una forma, y ahí es a donde voy. La figura del humorista y cómo se presenta el humorista. ¿Yo hago parte de las víctimas o hago parte de los victimarios? Y ahí es donde empieza la sátira. Por ejemplo, cuando hablamos de Juanpis, el sujeto pretende eso, hacer parte del grupo que le ataca. Y yo utilizo la ironía desde esa posición de poder. Y yo creo que todos son juegos de poder. De hecho, un humor que es como el que Juan Piz pretende hacer, pero que a mí me parece que fue mucho más logrado, es el de Peter Capusotto, argentino, que él utiliza el mismo esquema que Juan Piz. Él tiene varios personajes, pero el que se parece ahí sería el de Mickey Vainilla, que es un artista pop que es nazi y pues es parte pues de la esfera política alta, de buenos recursos, y digamos que tiene toda esta aire de elitismo para hacer pues esa crítica, pero pues no ser... Que tiene el bozo de Hitler. Sí, eso. Y una peluca con planchada. Se parece a Edna Moda de Los Increíbles. Sí, digamos que yo creo que yo lo he escuchado. Sí, el punto del personaje es muy similar al que hace el de Juanpis,
pero a mí me parece que él lo tiene mucho más logrado, porque de alguna manera él sí ya se expande en el tema de la manera, o sea, sin guardarse nada. De hecho, hubo un chiste muy interesante que, bueno, a mí me dio mucha risa cuando el sujeto dice de la nueva fundación Mickey Vainilla, nuestro nuevo ajedrez ario, germano, occidental, donde todas las piezas blancas están en un muro encima. ¿Y cómo se juega? No, pues las blancas juegan entre ellas y las negras juegan entre ellas y no se mezcla. Ok. Entonces sí, me parece que el sujeto tiene muchísimo, se atreve a más con el personaje. Es que sabe que, y ese podría ser otro tema para otro podcast, que yo realmente pensé que Colombia tenía relativamente, no superado, pero lo llevaba mejor con el racismo que en comparación a Estados Unidos, que allá la cosa sí es muy seria en cuanto a restringir palabras y todo. Porque digamos que acá usted le puede decir a alguien de cariño negro o negrito o algo por el estilo, cosa que no se puede hacer en otros países. Sin embargo, hace poco escuchaba en Radio Ambulante el reportaje de un sujeto caleño que hacía parte de una congregación en pro de los derechos afro, porque él acusaba de que Colombia es profundamente racista. Y la cuestión es que tal vez yo había normalizado tanto ciertas conductas que efectivamente no me daba cuenta que uno sí puede incurrir muy fácil. Y ahí es cuando llega la posición del que normaliza algo sin saber que está cometiendo, entre comillas, un crimen, y la posición del que lo hace adrede. Digamos que iba a decir algo. No, pues es que sí me parece curioso porque, bueno, sí dicen... Uno pensaría que porque pues uno tal vez no tiene una actitud de racista o porque pues acá no existe una historia, digamos, de esclavitud de una manera como tan sangrienta como la tuvo Estados Unidos, pensaría uno que aquí hay menos racismo, pero realmente si uno se pone a ver acá el mapa de poblaciones completamente aislado. Las poblaciones afro están en unos sitios muy específicos. De hecho, yo no sé si les conté, pero yo vivo, bueno, para los podcast escuchas, uno como les dice, para los audientes, los oyentes, para los oyentes. Resulta que yo vivo en un pueblo que cuando uno va saliendo, cuando uno va saliendo del casco urbano, uno se encuentra con un caserío que es de una comunidad negra. Y resulta que la historia es precisamente que todo ese caserío le pertenecía a una dama criolla que tenía muchos esclavos. Al final ella no solamente les da la libertad, sino que también les da el territorio. Y se podría decir que aquí sí tenemos un barrio solo de negros. O sea, aquí en Colombia sí hubo esclavitud, pero es verdad, no se extendió tanto como en Estados Unidos. Por eso, pero de alguna manera como que se ha mantenido como ese aislamiento de las comunidades, ¿no? Eso es, digamos, en Estados Unidos el racismo está muy institucionalizado y todo, pero de alguna manera, por lo menos, pues sí, obviamente hay sitios con mayores concentraciones pues de las poblaciones y todo, pero aquí es como es muy específico en dónde están ubicadas las comunidades negras y dónde no están. De hecho, en ese reportaje de Radio Ambulante me pareció muy curioso y yo me sorprendí, no solamente por la idea de que hubiera comunidades antirracistas en Colombia, pues porque yo decía, pucha, no, la verdad nunca lo vi como tan patente, porque los gringos lo hacen como lo muestran tan grande que cualquier cosa aquí en Colombia parece una caricatura. O más bien allá se ve como tan exagerado que aquí como que todo se ve como, no es para tanto. Y la cuestión es que ese movimiento llegó a tal punto de restringir el humor de Sábados Felices. Por ejemplo, hay un humorista que se llama el Soldado Micolta, o que hace un personaje que es el Soldado Micolta, y ellos hicieron una congregación en la que, digamos que taparon Caracol, o la entrada de Caracol, precisamente para que sacaran al Soldado Micolta de Sábados Felices por el blackface, porque él se pintaba la cara de negro, los labios rojos, y eso se supone que es un símbolo racista. La cuestión es que con ese movimiento también se llegó digamos que la censura a Caracol y a Sábados Felices, particularmente por los personajes gays, por todo personaje que denigrara algún tipo de cultura o zona, porque todos sabemos acá, y creo que fuimos víctimas de un examen en la universidad, donde mostraban que el regionalismo en el país existe y que cada región tiene un estereotipo, que el costeño es vago, que el rolo es plancho, no sabe bailar, que el pastuso es tonto, que el paisa es aventajado, bla, 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 bla. Y realmente esa vaina sí existe aquí en Colombia y yo apenas me entero. ¿Qué? ¿Hasta ahora? Pero si aquí en Colombia somos regionalistas a morir. No. O sea, lo del regionalismo sí, pero que hubiera grupos que lo censuraran, no. Porque incluso aquí los paisas, que es la zona en la que me muevo,
digamos que aquí sí hay alguien regionalista y que se siente orgulloso de eso, pues son los paisas. Y yo siempre me mantuve en un terreno donde, donde todos se sentían orgullosos de ser paisas, de ser echados para adelante, y ellos seguían acentuando ese estereotipo. Mientras que en los chistes, el paisa era el ladrón, ¿no? El que a partir de sus trampillas o de sus vainas siempre pretendía ganar, era el usurero. Y se aprovecha del pastuso. Oye, ¿por qué terminamos hablando de esto? Pero sí tiene que ver también, ¿no? Pues no sé, es que sí. El humor es tan negro que nos puso a hablar de racismo. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que para no hacer ardua la edición, yo creo que debemos terminar aquí. Sí. Para las personas que están escuchando erráticamente y que llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar. Queremos escuchar también lo que ustedes tienen para decir y en algún momento sacaremos un podcast con sus comentarios y, ¿por qué no?, tal vez otros podcasts para responder las preguntas que nos puedan dejar en donde sea que se puedan dejar mensajes en esto, porque estamos en redes y las redes las va a decir Geodut. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como pues @erráticamente y en YouTube. Pues me imagino que canal erráticamente. La idea es que nosotros intentaremos estar en todos los sitios posibles de podcast, ya sea en Google Podcast, si es posible nos metemos en Spotify. Por el momento vamos a tratar de estar en todas las plataformas posibles para que seamos fáciles de encontrar. Por lo demás, ¿algo para decir, Cuervo? No, que muchas gracias por habernos acompañado, por llegar hasta aquí. Eso ya es un logro inmenso. Y no, pues estén pendientes de nuestras redes para saber cuándo se hacen nuevas publicaciones, nuevos podcasts, cuando seguimos, para que nos acompañen hablando erráticamente.